entrevista que hemos realizado, les comento, Fabián Brown, que sale seguido aquí en Malvinas Causa Central, nuestro historiador cabecera, habíamos quedado en conversar en este horario con él, y bueno, por una cuestión personal no podía, y como es un tema que le gusta, que lo estudia, que lo analiza, le gusta, digo, esto, estudiarlo, analizarlo, recordarlo, decidimos hacerlo igual. Generalmente cuando no se puede hacer la entrevista, lo que hago es pasarlo para otro programa. No pasa nada, se hace otro jueves y listo. Pero en este caso, la verdad que decidimos, en lo personal, decidí hacer la entrevista, la hicimos a través de estas videollamadas. Por eso sepan entender quizás ahí la cuestión del sonido, que no es la mejor, pero valía la pena, porque vamos a estar hablando de los levantamientos, disculpen, el levantamiento de junio de 1956 y de los fusilamientos que hubo. Y nos vamos a analizar, meter sobre los militares que fueron fusilados. 18 militares, entre oficiales y suboficiales. Y bueno, decía Fabián que lo estudió el tema, lo analizó, que habló con protagonistas. Lo que a mí es algo que los que escuchan Malvinas Causa Central saben, para mí contar historia, tiene que haber documentos, un montón pero tiene que haber testimonios. Bueno, Fabián habló con varios de los protagonistas, de los que fueron fusilados o estaban ahí en ese momento y estaban del lado nacional, por decirlo de alguna manera. Fabián, si bien creo, mira, no estoy recordando, creo que también lo presenté en la entrevista que vamos a escuchar, así que disculpen, lo voy a presentar dos veces. Fabián es general retirado del ejército argentino, licenciado en historia y alguien con quien hablamos mucho de distintos momentos de nuestra historia. Escuchamos la entrevista que hicimos hace minutos a Fabián Brown. En Malvinas Causa Central tenemos una fecha especial para recordar, para conocer qué pasó y no la quería dejar pasar. Habíamos hablado con quien es nuestro ya de forma, no voy a decir que no queriendo, nuestro historiador de cabecera, que es el licenciado en historia, general, retirado del ejército, Fabián Brown, y queremos hablar de él sobre lo que fueron los fusilamientos de 1956. Y bueno, como Fabi tenía algunas cuestiones que hacer, acordamos hacerla de esta manera en el programa para hablar y conocer la fecha y no dejarlo pasar. ¿Cómo está, Fabián? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo andas, Juan? ¿Todo bien? Una alegría, me saludo a la audiencia y una alegría poder llegar a la audiencia con este, estos 70 años, ¿no?, de los fusilamientos del 56 que se están cumpliendo en estos días. Así que siempre es importante rendir homenaje a estas víctimas y a sus familiares que se tardó mucho tiempo en empezar una reparación, ¿no?, de lo que pasó. Pero bueno, es importante hacer el alto, recordarlos y recordar qué pasó, como decís vos. Porque además es una de las cuestiones que se hablan poco. Hay muchas partes, lamentablemente, de nuestra historia que, salvo los que estamos en el revisionismo, en el pensamiento nacional, sabemos que en general se habla poco. Y de esta fecha se habla poco y también se habla poco, y era lo que te proponía, Fabián, que quizás lo que más se conoce por los trabajos que hubo son los fusilamientos que hubo en Suárez, de los civiles, pero a veces quizás no se conoce también la parte de la cantidad de fusilados militares que hubo, con el general Valle como el más referente. ¿Por dónde arrancarías vos, Fabi? Yo arrancaría por lo que decís, es decir, es uno de los hechos de nuestra historia como, si se quiere, un parangón en el tiempo, como el fusilamiento de Dorrego, ¿no?, que
marcan una etapa y cambian un tiempo. No es la única acción violenta que se sucedió, ¿no? En ese año, entre junio del 55, los bombardeos, la Revolución Libertadora en septiembre y los fusilamientos, cierran una etapa de represión brutal y están acompañados de tremendas purgas en el ejército, en las Fuerzas Armadas en general, pero en el ejército en particular, ¿no? Porque cuando se habla del fenómeno de desperonización, no sin, parecería que el ejército actuó de manera monolítica en esos tiempos y no fue así. Sufrió una tremenda persecución dentro de sus filas y bajas, purgas y fusilamientos, es decir, como el resto de la sociedad, si se quiere. El disciplinamiento que implicó la revolución implicó que generar en las Fuerzas Armadas algo que son esos hechos al estilo quemar las naves, que cuando después que pasan te cuesta mucho hablar del tema por la barbaridad que es. Claro. O sea, ni Perón podía hablar del bombardeo por la magnitud del desastre, cuántos muertos, qué pasó, cómo se encara ese tema, cómo se encara en el ejército un tema en donde camaradas fusilan camaradas, gente que compartía barrio, que compartían destino, que compartían tal, se encuentran fusilados por un tema este, de diferencias eh, políticas. Pero voy a tratar eh, de abordar el tema desde una perspectiva que es la Revolución Libertadora eh, no fue homogénea en el en sacarlo a Perón, pero no fue homogénea en su visión del régimen peronista. Entonces, vos tenés que el sector nacionalista, que va acompañado del conflicto de Perón con la Iglesia, es antiperonista, es antiperón, pero no es necesariamente antiperonista, no es antirrégimen. Claro. Y No está en el contra general del modelo Lonardi económico, no está en contra de un montón no de está en contra cuestiones. ni de los sindicatos, ni de los sindicatos, ni del modelo que se instaura en el 43. Si vos querés, lo que está proponiendo el general Lonardi con sus ni vencedores ni vencidos es un volver al 43, a reunificar los actores del 43, Fuerzas Armadas, sindicatos, iglesia. Eh, claro, esto llevaba en sí una tremenda ingenuidad, ¿no? De cuál era la estructura de poder y qué significaba sacarlo a Perón, y creer que esto podía funcionar sin Perón. El mismo Perón, en el 55, si se quiere, y después del bombardeo, es alguien que actúa muy pendularmente, entre enojarse y entre no tomar medidas, no tomar las medidas necesarias, ¿no? Quiere evitar la guerra civil. Pero yo creo que Perón, leyendo varios de sus libros, porque está lo que le escribe a Cook en el 56, pero después están los otros libros, Las fuerzas del derecho de las bestias, relato autobiográfico, donde va dando distintas versiones eh, de su visión del momento, ¿no? En uno dice, bueno, yo estaba un poco cansado, había sindicalistas que le daba lo mismo uno u otro. Entonces, da un poco una visión dentro de este tema donde las exigencias eran armar la CGT y ir a la guerra, e ir a un enfrentamiento civil importante. Y yo creo que Perón sabía cómo estaban dadas las cosas ya a nivel internacional, porque tenemos que recordar que en el año 53 lo obligan a renunciar a Getulio Vargas. Y ahí Perón pierde un apoyo fundamental en Sudamérica. En el 54 Getulio se suicida. Cuando en el 53 renuncia Getulio, Perón hace una famosa conferencia donde anuncia que fracasó el ABC.
y cuando fracasa el ABC está fracasando un proyecto continental, ¿no? de movimientos nacionales. Y a partir de ahí todo es más difícil. Si vamos a recordar, en el año 55 es el año que se consolida el Pacto de Varsovia y recrudece la Guerra Fría. Entonces, los espacios para estar en la tercera posición eran cada vez más reducidos, Ujú. ¿no? En un mundo que se dividía en dos de una manera brutal y cada vez había menos espacios en esto y los bombardeos y una cantidad de cosas que están pasando, me parece que Perón tiene una carta de situación mucho más completa que el conflicto interno solamente, ¿no? Que de cómo el mundo está trabajando y cómo particularmente Estados Unidos está viendo a América eh, del Sur, porque poco después de esto, ¿no? Viene la iniciativa de las Américas, todo lo que es desarrollo por seguridad, toda una cantidad de cuestiones de un alineamiento eh, importante que daban poca cabida a las expresiones autonomistas como la que formulaba el general Perón, ¿no? Eh, en ese momento. Bueno, eh, el golpe, el 56. Cuando lo sacan al general Lonardi del gobierno, echan en una purga complementaria al sector nacionalista. Una nueva purga que detrás de los peronistas se van los nacionalistas. Acá, Fabián, Casi todos. ahí déjame agregar, porque esto también quizás es importante contextualizarlo, eh, que justamente lo que pasa es esa interna fuerte dentro del ejército. Digo, que se vaya Leonardo es también un golpe dentro del ejército que va a ir creciendo permanentemente, inclusive después en los años que le siguen. Pero digo, es una bola de nieve que se empieza cada vez a ser más grande. Exactamente. La revolución genera, listo, lo echamos a Perón, pero ahora dentro de lo que echamos a Perón, en realidad no todos estamos de acuerdo en lo mismo. Y están los que verdaderamente tienen el poder, los que verdaderamente se apalancan en los grupos económicos, los que se apalancan en un modelo económico que es el que quiere desarticular lo que hizo el peronismo. Ahora, esa es otra necesidad, ¿no? Que un modelo económico no lo cambia un gobierno. Y vamos a ver que las formulaciones grandes que instituyó el peronismo no se van a poder desarmar hasta el 76, en donde el mundo cambió en gran medida. La Revolución Libertadora va a ser un fracaso en este sentido, ¿no? Hasta con la misma cambio de constitución que pretende sacar de constitución del 49 toda la cuestión social, pero no tiene nota que reintroducir el artículo 14, un artículo 14 que restablece los derechos sociales, la justicia laboral y todo lo que está vinculado al mundo laboral. No se puede porque las relaciones de poder son distintas ya. Pero vamos al tema. Como te decía, hay una purga de nacionalistas. Cuando vemos el acta que firman los generales para que renuncie Perón, en el 55, está la firma de Valle. Ujú. ¿Tá? Ahora, el general Valle va a asumir después que esta es eh, que se le está haciendo al pueblo argentino, este, es quitarlo del medio. Es decir, están la caída de Perón, que significa un golpe de Estado, un golpe a la democracia, seguido de la proscripción y seguido de todo lo que viene, ya es un problema a la libertad, a las libertades básicas de los argentinos en esto. Y acá hay un montón de militares que habiendo estando de acuerdo, voy a que también Perón, después del bombardeo, les va a decir a los militares en reuniones, bueno, si el problema soy yo, renuncio. O sea, Perón también coloca
y de hecho manda a la Junta de Generales la renuncia. Es decir, Perón no va a ser un líder en la revolución que dice, vamos, ataquemos y terminemos con esto. No toma esa actitud, toma una actitud, eh, si se quiere, que establece cierta deliberación. Para algunos van a decir, no, ellos sabían que tenían que hacer y no lo hicieron, y para otros van a decir, no, el jefe no ordenó hacer esto, que es atacar. Es decir, va a estar en el tema militar, va a haber ciertas ambigüedades en esto, donde los límites van a estar, insisto, entre los que por el odio y por un antiperonismo ciego quieren ir contra las libertades básicas de los argentinos, y otros que no, que tienen otro tipo de límites en este tema. Por eso, en la revolución del 56, en el movimiento de recuperación nacional, se van a juntar oficiales peronistas y nacionalistas, suboficiales mayormente peronistas y sindicalistas. Si se quiere, esta es la estructura que se conforma, Ujú. ¿no? Eh, un paso atrás de cuando se produce el 55, en realidad Perón había dominado todos los centros, los focos de levantamiento, y al único que dejó vivir es Córdoba. Tanto que el general Lonardi tenía una avioneta preparada para irse a Paraguay, y de repente ven que el régimen se desmorona. Pero el que no ordenó eh, atacar Córdoba fue Perón. Perón eligió quién ganaba, esto quiere decir. Ahí, Perón eligió. Fabián, déjame también sumar acá, porque vos sabés que yo es una etapa que empecé a estudiar todo lo que pasa en las Fuerzas Armadas del 55 en adelante, y en un momento cuando lo empecé a estudiar, claro, cuando empiezo a leer sobre el golpe de Estado del 55, en septiembre del 55, digo, no lo vamos a abordar hoy, lo podemos inclusive abordar en septiembre. El enfrentamiento fue enorme, digo, en Córdoba, lo que estás mencionando, la parte de infantería se tiroteó con los artilleros que respondían a Lonardi, hay muertos, fue rodeado todo Córdoba, solamente faltaba, como señalás, la orden de Perón para caer. Digo, fue un movimiento muy grande, yo me sorprendí mucho con los enfrentamientos que hay en esa etapa. Yo te puedo dar, si charlamos en septiembre, trabajé mucho el tema y hablé mucho con actores, muchos con suboficiales, que fueron protagonistas, que eran, que estaban al lado de Perón, que presenciaron las reuniones, y que, por ejemplo, alguno te dice el recordado y querido que hay que rendirle un homenaje hoy, Andrés López, suboficial mayor Andrés López, que era custodia de Perón. Y él te cuenta el respeto que tenía el general Perón por Lonardi. Esto te lo dice Andrés, de al lado de Perón, ¿no? Entonces, acá hay cosas de adentro del ejército que hay que reconstruir y ver cómo eran este tipo de relaciones y cosas que pasaron. Lo concreto es que el movimiento de recuperación nacional, si se quiere, y también para rendirle un homenaje hoy, porque se cumplió un aniversario importante, es Salvador Ferla, en su libro Mártires y Verdugos, es el que hace el retrato de qué pasó realmente. Porque el primer Walsh que escribe trata el tema como un levantamiento, un abuso policial en José León Suárez. Claro. La policía tomó tanta gente, la llevó al basural y la mató. Ferla dice, no, está equivocado. Walsh dice, esto es un régimen actuando para imponer el terror, porque la única forma que tiene para sostenerse es el terror. Quieren llevar el miedo a todos los rincones. Y los fusilamientos son eso, el quemar las naves en algo, vamos para allá, no tenemos retorno, y cómo se juzgan los fusilamientos, ¿no? En cada lugar. Porque me tocó, y aprovecho también para recordar al general Bendini. El general Bendini me llama alrededor en el año 2005 para el 2006. Dice, Brown, no hay un monumento de los fusilamientos en Campo de Mayo. Se recuerda en distintas partes del país, pero no en Campo de Mayo. Y ahí fueron fusilados
eh, siete militares. Entonces entro a leer los libros, a buscar y ubicamos finalmente por un testimonio de alguien que había estado el lugar exacto de los fusilamientos eh, en Campo de Campo de Mayo. Mayo. Digo, era el año 2006 y nadie había podido colocar una flor, ¿no?, en el lugar donde habían caído Ibaceta, Cortines, Videla, Cano, Coborno, no, Cano, Caro, eh, todos esos camaradas que habían muerto ahí. En el ejército era un manto de silencio que tiene de esto no se habla y esto nos da vergüenza. O sea, lo que pasó nos da vergüenza también. Es un tema que eh, eh, acá se entraron a juntar, insisto, oficiales peronistas y nacionalistas, especialmente conmovidos por el nivel de odio social que había, ¿no?, en esto. Al frente se pone el general de división Juan José Valle, un hombre de ingenieros, un hombre que había estado en todos estos años trabajando en la Dirección General de Ingenieros, por ejemplo, para poner, el general Valle fue el que construyó el Hospital de Clínicas, ¿no?, con la Dirección de Ingenieros, y en todas esas obras que estaba el ejército, en esa época que eran parte de una infraestructura nacional donde el país marchaba comprometido con todas sus partes para hacer obras que tenían un impacto en la sociedad importante. Como hablemos de esto, hablamos de la energía nuclear, hablamos de puentes, hablamos de rutas, hablamos de lo que se quiera en esa época, pero era un Estado que funcionaba con eh, una integración hacia determinados objetivos. Bueno, el general Valle se pone al frente de esto con mucha ingenuidad. ¿Por qué con mucha ingenuidad? Porque esto estaba absolutamente infiltrado por los servicios de entrada. Lo dice el general Valle en su carta. Ustedes sabían todo antes que nosotros. Lo dice, esto fue algo que se dejó, que se instaló la idea, que se hizo, que se dejó crecer, ¿no? Y que sabían a dónde querían llegar. Por eso vamos a tener muertos antes del toque de queda, muertos que van a ser tratados por un tribunal militar que va a decir, bueno, lo separamos, pero no le decretan la pena de muerte y sin embargo llega la orden de pena de muerte, como pasó en Campo de Mayo, ¿no?, que el comandante de Campo de Mayo, después de que se hace el tribunal de disciplina y le llega la orden de matarlo, se va a verlo al general Aramburu, y el famoso no recepción de Aramburu, que lo saca Daniel Brión en su libro El general duerme, ¿no? El general está durmiendo, no puede recibir a nadie, se cumple la orden de fusilamiento. Estamos hablando, la familia Ibaceta conocía a los Aramburu familiarmente, va la esposa de Ibaceta a hablar esa noche, tampoco puede llegar a hablar siquiera. Entonces, son testimonios muy dolorosos dentro de la familia militar. Y en esto también recordar los dos hijos de- del teniente coronel Ibaceta, ¿no?, fueron militares. Eh, Rodrigo, yo estuve destinado con Rodrigo en unos años más que yo, y el ejército los trataba con suma consideración bueno, no, deja que es el hijo del fusilado. Y había cierta, o sea, reconocimiento a la tragedia, si se quiere, ¿no? Eh, en esto. Eh, bueno, estas cosas con las que se convivía diariamente, pero no se hablaba. Eh,
en la fuerza. Los fusilados, hay tremendos legados de coraje y de estirpe militar argentina en los fusilados. ¿Por Al qué, coronel Fabi? Cogorno, que ¿Por qué digo? ¿Cuáles son al esos coronel hechos? Cogorno cuando lo van a fusilar, este, le ofrecen un coñac, quiere tomar un coñac, que el coronel dice, debería estar muy mal el ejército argentino si un coronel para enfrentar la muerte tiene que tomar un coñac, es la respuesta de Cogorno. Y Valletta, y esto me lo dice un oficial que lo acompañó, el que me dijo dónde estaba el lugar, dónde fueron fusilados. Y me dice, eh, y Valletta me pidió la chaquetilla y los guantes. La chaquetilla para que se la podamos dar a sus hijos y la de él la tengan los hijos. Y los guantes porque un oficial de caballería no puede morir sin sus guantes colocados. Y en la Escuela de Mecánica del Ejército, esto nos lo cuenta, teníamos un profesor en la Escuela de Guerra que cuando se produce un aniversario de estos fusilamientos nos dice, miren, yo era teniente y me tocó estar en un pelotón de fusilamiento en la Escuela de Mecánica del Ejército. Y cuando estoy al frente del pelotón, el suboficial que va a ser fusilado se abre la camisa y grita Viva Perón. Eh, dice, y nos dice el coronel, dice, yo no entendía bien qué pasaba, pero a partir de ese momento entendí que acá había un sentimiento muy superior a todo lo que se expresaba y convicciones muy profundas en el pueblo argentino respecto al peronismo, ¿no? Eh, el, el pelotón de fusilamiento que actúa en Campo de Mayo lo llevan de la guardia del Colegio Militar a cargo de un teniente. Se producen los hechos, el teniente pide el retiro porque se entera que esto había sido fuera de la ley y deja el ejército en el acto. O sea, digo que el impacto moral, que el impacto que llevaron los fusilamientos, eh, de cosas que te vas enterando. eh, yo estaba en la universidad cursando, perdón, voy a hacer un tema personal en esto. Yo soy de Florida, Vicente López. De ahí es José León Suárez. Son nuestros vecinos los fusilados. En el barrio era un tema en carne propia, ¿no? Y para mí fue un tema, eh, cuando voy a la universidad, mis temas de investigación son estos. Primero me entro a investigar los fusilamientos, después entro a investigar el 55, y toda mi investigación en el ejército es en mi carrera de grado alrededor de estos temas. La desperonización, estos temas. En la universidad hacemos un trabajo práctico y el tema es los fusilamientos. Y nos traen a un muchacho que era sobrino de un sindicalista fusilado en Valentín Alsina, en la comisaría en Lanús. Y me dice, mi tío me llama, voy con él y nos vamos a reunir en un lugar, nos detienen, nos llevan presos a la comisaría. Y bueno, estamos detenidos ahí, en determinado momento viene el comisario y me saca a mí, me dice, vení pibe, andate. El comisario lo saca. Él tenía 15 años más o menos. Hablar con este muchacho era, te contaba esto y volví a llorar, ¿no? De la situación que había vivido, y a los cuatro que estaban ahí los fusilan esa noche. Hay una compañera, Irene Roca. Irene hizo en el canal Encuentro, yo te comentaba algo ayer,
una cantidad de documentales. Uno es sobre el barrio, no me acuerdo el nombre, en Rosario, que también habían agarrado una cantidad de militantes para fusilar. El tema es que los meten en un micro para llevarlos a fusilar a cargo de un capitán. El micro entra a dar vueltas, entra a dar vueltas, entra a dar vueltas, y el capitán dio vueltas hasta que se levantó la orden de ley marcial. O sea, le salvó la vida a varios de los que estaban ahí. Es decir, esto fue terrible, pero pudo haber sido muchísimo peor, ¿no? Porque en el medio de esto hay gestos poco conocidos, ¿no? De, de lo que sucedió de lo terrible que sucedió en este momento. Fabi, Eh, para concluir, cerrame, no lo agotemos hoy el tema, me parece que es un tema para seguir abordando, igual ya quedamos para septiembre fija, igual de acá a septiembre falta un tiempo para hablar de lo que fue el golpe de Estado, pero no lo agotemos el tema hoy, me parece un tema para seguir desarrollando. Dicho esto, concluí como te parezca, Fabi, sobre los fusilamientos, estamos en las fechas, estas son las fechas de esa tragedia del 70 años de los 56. fusilamientos del 56, por suerte y gracias a Dios, el ejército hoy, en el día de hoy, le está rindiendo homenaje al general Valle en la escuela de ingenieros que se llama General Valle. El ejército está expresando, si se quiere, eh, estas muchas voces que conforman su historia, de alguna manera. ¿Esto significa que ha habido una reivindicación completa? No, no, si se quiere, al dolor y a muchas cosas. Pero esto es importante y esto, el general Bendini dio un paso muy importante en generar eh, esta multiplicidad de voces que expresan una historia que es común a toda la patria, ¿no? Y que está el recuerdo del general Valle como alguien este, importante en la historia de nuestro ejército. Eh, el movimiento de la recuperación nacional se formó para devolverle el voto al pueblo argentino. Se formó para eso. Ni siquiera en la proclama, como decía Andrés López, porque había algunos que estaban con la proclama más o menos, cómo era la proclama, se decía si Perón volvía o no. Ni siquiera estaba ese tema. Estaba el tema de devolverle al pueblo argentino la posibilidad de votar y de que vuelva a regir la Constitución. Era ese el reclamo. Por ese reclamo los mataron. Por ese reclamo, eh, mucha gente, muchas familias quedaron partidas. Desde entonces, si uno sigue la historia de Susana Valle, de su nieta, de todo lo que podemos recordar de expresiones de ese dolor que nos acompañan que nos acompañan dentro del movimiento nacional, si vos querés, para recordar y para rendir homenaje en este día a los caídos de junio del 56. Lo merecen que hagamos un alto y recordemos su memoria, recordemos que fueron mal, mal asesinados, ¿no? Que ni siquiera se cumplieron las cuestiones mínimas para decir por qué se tomaba tal medida. Este, lo hacemos para que esto no vuelva a pasar, ¿no? Porque esto, que los tengamos en nuestra memoria y que sean parte de la memoria colectiva del movimiento nacional y sean parte de la memoria del ejército también, del cual fueron parte muchos de los caídos en el 56. Fabián Brown, licenciado en Historia General del Ejército. Fabi, vamos a volver a hablar. Es un programa en el que te molesto bastante para conversar de distintas partes de nuestra historia, pero sobre este tema en particular vamos a seguir conversando sobre lo que pasó del 55 en adelante, que además es un tema también que me he puesto a investigar. Así que gracias, Fabi, siempre un lujo. Bueno, un abrazo, Juan, cariños a toda la audiencia.
Que tengan un buen día hoy. Un fuerte abrazo. Ahí escuchamos a Fabián Brown, insisto, antes de empezar el programa, tuvimos que hacer la entrevista por videollamada porque, bueno, Fabi es un amigo. Tenía un compromiso, le surgió a último momento y me pidió adelantar la entrevista y no queríamos dejar pasar el tema de conversar con él sobre el levantamiento de 1956, de junio, y de los fusilamientos a los militares. Insisto, el de también los fusilamientos a los civiles quizás es lo más conocido, pero lo que pasa dentro de las Fuerzas Armadas, esos fusilamientos, lo que viene pasando antes, eso que decía Fabián, desde el golpe de Estado de septiembre del 55, y lo que va a seguir pasando. Después va a venir el enfrentamiento entre